Mi padre se rió y levantó su copa, como si brindara por una broma privada que yo no estaba destinada a entender. Dijo que mi hermana se había ganado todo con su propio esfuerzo, siempre manteniendo los ojos puestos en él, no como yo. La mesa quedó en silencio. La mano de mi madre se congeló sobre la cuchara de servir. Me recosté, sintiendo una presión aguda florecer en mi pecho, y respondí en voz baja que dejaría de enviarles dinero. El color desapareció de su rostro. Preguntó de qué dinero estaba hablando, pero la respuesta ya pesaba en el aire antes de que pudiera volver a hablar. La verdad había estado escondida en esa casa durante años, y esa noche, finalmente habló. Esa fue la noche en que dejé de ser la callada. Antes de contarte cómo todo se vino abajo después de eso, dime, ¿desde dónde me escuchas? Me gustaría saber que no soy la única que alguna vez tuvo que decidir que el silencio ya no era paz. Desde fuera, parecíamos una familia que otros podrían envidiar. Cenas de domingo, sonrisas pulidas enmarcadas en las paredes, suéteres coordinados en las tarjetas de Navidad. Pero la perfección se fotografía mejor de lo que se vive. Mi nombre es Claire Whitmore. Tengo 32 años, soy la hija callada, la que aprendió temprano que mantener la paz a veces significa tragarse la propia verdad. Olivia, 2 años mayor, siempre fue la hija dorada. Los profesores la adoraban, los vecinos presumían de ella, y nuestros padres lucían su éxito como una medalla que ambos habían ganado. Mi padre, Thomas, gobernaba la casa del mismo modo en que alguna vez dirigió su restaurante, toda opinión pasaba por él antes de poder existir. Mi madre, dulce pero desgastada, pasó los años transformando su orgullo en suaves disculpas que nadie había pedido. Cuando llegó la recesión, empezaron a quedarse atrás con la hipoteca. Yo acababa de comenzar a trabajar en una firma de arquitectura, apenas estable, pero le dije a mi madre que la ayudaría hasta que las cosas se equilibraran. Enviaba $5,000 cada mes, en silencio y con responsabilidad. Mi padre no confiaba en la banca en línea, alegando que las computadoras eran ladrones disfrazados, así que transfería todo al cuenta de Olivia. Ella insistió en que era más fácil así, que ella entregaría el dinero o escribiría un cheque directamente para ellos. Le creí. Creerle siempre había sido parte del ritmo familiar. Esas transferencias pronto se convirtieron en rutina, otra factura más por la paz. Cada mes, enviaba el dinero y esperaba una gratitud que nunca llegaba. Cuando mi padre mencionó que la hipoteca por fin estaba bajo control, sentí una pequeña chispa de alivio, pensando que realmente había ayudado. De vez en cuando, Olivia enviaba un mensaje de texto, listo, nada más. Aún así, algo en la situación no me cuadraba. La última vez que los visité, la casa se veía cansada, con la pintura descascarada y el refrigerador gimiendo bajo su propia edad. Mi madre sonreía a pesar de todo y decía en voz baja, Olivia nos está ayudando a manejar las cosas. Quise creerle. Realmente lo quise. Esa noche, mientras mi padre subía el volumen de las noticias y Olivia deslizaba el dedo por su teléfono, me senté en la misma mesa que conocía desde niña, mirando la foto familiar sobre la chimenea, 4 rostros sonrientes con una verdad ausente. Las grietas en esa imagen perfecta siempre habían estado allí, simplemente no las había mirado lo suficiente para verlas. La cena de esa noche fue un reflejo de tantas otras, demasiado educada para ser honesta. La vajilla buena estaba puesta, la que se reservaba para los días festivos. El aroma del pollo al romero flotaba en el aire, familiar y reconfortante, como la infancia antes de que el silencio aprendiera a herir. Mi padre sirvió otra copa de vino, observando la mesa como un actor preparándose para decir sus líneas, y sonrió con orgullo hacia Olivia. Habló de su intuición y su determinación, declarando que había descubierto todo por sí misma. Su mirada se cruzó con la mía, pero la admiración no era para mí. Cayó como una astilla bajo la piel, pequeña, afilada e imposible de ignorar. Dije que me alegraba por ella, igual que lo había dicho toda mi vida. Mi madre asintió distraída, su mano temblando levemente al alcanzar las papas. Entonces mi padre soltó una risita y añadió que Olivia lo había hecho sin recibir ni una sola ayuda. El aire en la habitación cambió. El tintineo de su copa sonó demasiado fuerte, demasiado definitivo.
Podría haber sonreído, podría haber tragado el momento como siempre lo hacía, pero algo en mí se negó. Me recosté y escuché mi voz, serena pero firme, decirle que dejaría de enviar dinero. Todo se detuvo. Incluso el zumbido del refrigerador pareció desvanecerse. La cuchara de mi madre quedó suspendida en el aire, el tenedor de Olivia cayó sobre su plato. Mi padre parpadeó 2 veces, la confusión cruzando su rostro antes de preguntar de qué dinero estaba hablando. Su tono no era de enojo, era sincero, desconcertado, y eso lo hizo aún peor. Le conté sobre los $5.000 que había estado transfiriendo a la cuenta de Olivia cada mes desde abril del año anterior, destinados a ellos. Frunció el ceño, incrédulo. Mi madre miró a Olivia, su rostro perdiendo todo color. Olivia se enderezó, su voz quebradiza mientras afirmaba que yo estaba exagerando, que había habido retrasos, transferencias tardías. La interrumpí, firme y segura, explicando que cada pago se había realizado el primer día del mes y que tenía las confirmaciones para probarlo. El silencio que siguió no fue pacífico, fue preciso y cortante, como un bisturí. Mi padre se volvió hacia Olivia. Nunca vimos ni un centavo, dijo. La mandíbula de Olivia se tensó. Murmuró algo sobre gastos, sobre inversiones. Le pregunté qué tipo de inversión devoraba $60.000 y no dejaba nada a cambio. Sus ojos brillaron, acusándome de no entender el riesgo, de solo creer en cosas seguras. Le respondí que creer en la familia no debería sentirse inseguro en absoluto. La voz de mi madre tembló al preguntarle a Olivia si era verdad. Olivia apartó la mirada y dijo que era complicado. La comida sobre la mesa se había enfriado. Me puse de pie, empujando lentamente la silla hacia atrás, y les dije que ahora era su problema. La mano de mi padre se aferró al borde de la mesa, los nudillos pálidos. Miró nuevamente a Olivia, pero ella no pudo sostenerle la mirada. Y en ese pequeño y frágil instante entre la verdad y la negación, supe que la casa nunca volvería a sonar igual. Esa noche, la casa no durmió. Cada pared parecía respirar con nosotros, pesada e intranquila. Me quedé en mi antigua habitación, mirando el tenue resplandor de las estrellas de plástico que había pegado al techo cuando tenía 16 años. Al final del pasillo, se oían murmullos, mi madre llorando, mi padre caminando de un lado a otro. La puerta de Olivia permanecía cerrada. Encendí la lámpara, abrí mi computadora portátil y volví al hábito, revisar pagos, transferencias, estados de cuenta, porque cuando todo lo demás se derrumba, la verdad tiene que vivir en algún lugar, aunque sea en los números. Cada transacción me devolvía la mirada desde la pantalla como una acusación silenciosa. $5.000 el primer día de cada mes, mis huellas digitales marcando una traición que ni siquiera había tenido intención de cometer. $60.000 en total. Desaparecidos. A la mañana siguiente, mi padre se sentó a la mesa de la cocina, la cabeza entre las manos. Mi madre estaba junto a la ventana, su café intacto, el vapor hacía tiempo que se había desvanecido. Su voz salió en un susurro, algo sobre el dinero estando comprometido. ¿Comprometido en qué exactamente? ¿En una empresa? Pregunté, con un tono más cortante del que pretendía. Una empresa no paga hipotecas. Consume la confianza. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos enrojecidos y distantes. Hablaremos con ella cuando despierte, dijo finalmente. Pero Olivia nunca despertó, al menos, no en esa casa. Cuando salió el sol, su coche ya no estaba en el camino de entrada. Su habitación quedó vacía, salvo por el tenue aroma de su perfume y una sola nota adhesiva sobre el tocador. No exageres. Lo arreglaré. Me quedé mirando las palabras hasta que se desdibujaron. No está arreglando nada, murmuré. Está huyendo. Mi madre volvió a llorar, sollozos suaves, fracturados, que llenaron el silencio. Mi padre tomó su abrigo, murmurando algo sobre ir tras ella, pero lo detuve. No puedes perseguirla sin pruebas. Déjame encargarme de esto. Dudó, dividido entre la incredulidad y el cansancio, luego asintió lentamente, con inseguridad. Ese día, hice lo que Olivia nunca esperó. Traté el desastre como un problema arquitectónico. Lo tracé desde los cimientos hacia arriba.
cada transacción, cada mensaje, cada punto débil donde el dinero había cambiado de manos. Cada registro confirmaba lo mismo, los fondos habían llegado a la cuenta de Olivia, todas y cada una de las veces. Esa tarde, Daniel pasó por casa. El resplandor de mi portátil iluminaba nuestros rostros en la habitación en penumbra. «Estás profundizando en esto», dijo en voz baja. «Tengo que hacerlo», respondí. «Esto no se trata solo de dinero. Se trata de cuánto tiempo pensó que podía mentirme y salirse con la suya». Él asintió lentamente. «¿Y ahora qué sigue?» «El banco», dije. «Luego un abogado». En la sucursal, el ceño de la gerente se profundizó mientras revisaba los registros. «Todas estas fueron redirigidas», dijo, señalando la cuenta de Olivia. La titular realizó varias transferencias privadas después. Parece que los fondos pasaron por otro intermediario. ¿A quién?, pregunté. Ella dudó. A un hombre llamado Adrián Cole. En el momento en que lo escuché, algo en mí encajó, un nombre, una dirección, una pista. Cuando salí, el aire de enero se sintió como hielo y claridad al mismo tiempo. Me ajusté el abrigo, susurrando para mí misma. «Querías jugar con la confianza, Olivia. Bien. Veamos cuánto cuesta la verdad». 3 mañanas después, justo al amanecer, sonó el timbre. Estaba en la cocina con mi madre, ambas sobreviviendo a base de cafeína y agotamiento. Mi padre estaba arriba, revisando papeles en los que ya no creía. Cuando abrí la puerta, un hombre estaba de pie en el porche. Vaqueros, sudadera con capucha, una sonrisa demasiado pulida para ser real. «Buenos días», dijo con naturalidad. «Tú debes ser Claire». «Soy Adrián». El nombre cayó como una piedra. El Adrián de Olivia. Él soltó una pequeña risa. «Supongo que podrías llamarme así». A mis espaldas, escuché los pasos de mi padre bajando las escaleras, lentos, deliberados. Se colocó a mi lado. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz plana. Adrián levantó una pequeña carpeta como si fuera una rama de olivo. «Solo vengo a aclarar un malentendido. Olivia me pidió que dejara esto, pruebas de nuestra inversión». Mi madre apareció en la puerta, pálida y temblando. «¿Inversión?», susurró. «Trabajo de startup», respondió Adrián con suavidad. «Estamos creando una aplicación para conectar artesanos locales con clientes. Escalable. Innovadora. Ya saben cómo es». Me hice a un lado. «Enséñanos». Entró como si le perteneciera el lugar, extendiendo impresiones brillantes sobre la mesa, gráficos falsos, maquetas, palabras de moda apiladas unas sobre otras, proyecciones de la fase 1, lanzamiento beta, curva de crecimiento. Ninguna cifra tenía sentido. Mi padre hojeó las páginas, con la mandíbula cada vez más tensa. «Esto es un disparate», dijo. La sonrisa ensayada de Adrián vaciló. «Todo lo grande empieza siendo pequeño». 60.000 pequeño, le respondí. Él me miró a los ojos, aún fingiendo calma. «¿Has estado hablando con Olivia?» «No», dije. «He estado hablando con el banco». La habitación cambió. Mi madre se aferró al respaldo de una silla. La respiración de mi padre se volvió entrecortada. Adrián se apoyó en la encimera, su tono ligero pero su mirada calculadora. «No lo entiendes», dijo en voz baja. Ella creyó en mí. «Y tú lo permitiste», respondí. «Porque eso pagaba tu alquiler». Antes de que pudiera contestar, el crujido de neumáticos sonó afuera. Me volví hacia la ventana. El sedán blanco de Olivia se detuvo en la entrada. Salió, gafas de sol, cabello perfecto, abrigo caro. En el momento en que vio a Adrián dentro, su expresión se fracturó. «¿Qué haces aquí?», exigió. Él suavizó el tono al instante. «Cariño, te dije que lo arreglaría». Su mandíbula se tensó. «No se suponía que vinieras». La voz de mi padre fue baja, peligrosa. «Tomaste el dinero de tu hermana. Nos mentiste». Los ojos de Olivia saltaron entre nosotros. «No es lo que creen». «Entonces explícalo», dije. «Porque $60.000 desaparecieron, la hipoteca se atrasó,
y de algún modo, él conduce un coche nuevo. Ella fulminó a Adrián con la mirada. Dijiste que lo duplicaríamos en un año. Él se encogió de hombros. Los planes cambian. El puño de mi padre golpeó la mesa, haciendo vibrar los vasos. Robaste a tu propia familia. Olivia se estremeció, pero mantuvo su historia. No es robo si es una inversión. Solo necesitábamos más tiempo. La voz de mi madre se quebró. Dejamos de pagar porque confiábamos en ti. El silencio que siguió era lo bastante denso como para ahogar a cualquiera. Di un paso hacia Adrián. Entonces, ¿cuál es tu verdadero trabajo? Él sonrió con arrogancia. Soy empresario. Curioso, dije, porque tu último negocio aún debe pensiones alimenticias. Su expresión se contrajo. La cabeza de Olivia se volvió hacia mí. ¿De qué estás hablando? Le mostré el teléfono. La mujer con el niño pequeño que vino ayer. Lo está buscando. La mano de Olivia voló hacia su boca. Me mentiste, susurró. Adrián suspiró, sonando más irritado que culpable. No mentí. Solo no te lo conté todo. Es lo mismo, dije. Mi padre rodeó la mesa hasta quedar a pocos centímetros de él. Vas a salir de esta casa. Ahora. La sonrisa de Adrián desapareció. No puedes impedirle que me vea. Es adulta. La voz de Olivia tembló. No voy a irme contigo. Cuando él extendió la mano hacia su brazo, el instinto tomó el control. Me interpuse entre ambos. No la toques. Afuera, las sirenas comenzaron a ulular, cada vez más cerca. Adrián se quedó inmóvil, su expresión endurecida. ¿Qué hiciste? Le sostuve la mirada. Solo devolví el favor, dije con calma. Llamé a la policía hace una hora. Las luces intermitentes tiñeron las paredes de rojo y azul mientras los oficiales entraban. Uno de ellos preguntó, ¿Adrián Cole? Él dio un paso atrás, riendo nerviosamente. Esto es un error, dijo, pero su voz se quebró cuando le pusieron las esposas. Olivia se desplomó en una silla, temblando. Mi padre se apoyó en la encimera, pálido y en silencio, mientras mi madre lloraba entre las manos. Cuando se llevaron a Adrián, él giró la cabeza hacia mí y susurró, ¿crees que ganaste? Siempre hay otra versión de mí allá afuera. Le sostuve la mirada. Entonces espero que ella también encuentre a alguien como yo. La puerta se cerró tras él, y la casa finalmente exhaló. 2 semanas después, llamó la policía. Habían descubierto pruebas de múltiples estafas, 5 mujeres, todas con la misma historia y las mismas promesas vacías. Adrián se había declarado culpable. El fiscal quería el testimonio de Olivia para reforzar el caso. Al principio, ella se negó. No puedo volver a verlo, murmuró. Ya lo hiciste, le recordé. Y sobreviviste. En el tribunal, Olivia se sentó a mi lado, su voz suave pero firme mientras describía cómo Adrián la había convencido de invertir, cómo mis transferencias se habían convertido en su capital inicial. Cuando él intentó mirarla a los ojos, ella no se inmutó. Cuando llegó el veredicto, 3 años de prisión, 18 meses sin libertad condicional, la sala quedó en silencio. No hubo celebración, solo alivio. La mano de mi padre encontró la mía bajo la mesa. Mi madre lloró en silencio. Olivia exhaló, su aliento sonando a rendición. La última mirada de Adrián no recibió respuesta. Salimos al frío de la luz del día. Por primera vez, no dolía, se sentía limpio. Esa noche, de regreso en casa, me quedé en el patio trasero sosteniendo una pequeña caja, fotografías, recibos, notas con la letra de Adrián. Olivia estaba a mi lado, los hombros más ligeros de lo que jamás la había visto. ¿Estás segura de querer hacer esto? Pregunté. Ella asintió. Ya no significa nada. Encendí un fósforo. Las llamas se curvaron entre los papeles, convirtiendo en humo todo lo que él había tocado. Lo observamos elevarse hacia el cielo de enero hasta que solo quedó ceniza. Me quitó tanto, susurró Olivia. Entonces asegúrate de que nunca vuelva a quitarte ni un centímetro, le dije. Para la primavera,
Había encontrado un trabajo modesto en una oficina del centro. Mi madre volvió a su jardín. Mi padre por fin reparó la barandilla del porche que había ignorado durante años. El silencio que antes parecía cruel se había suavizado en paz. Una tarde, Olivia me entregó un sobre. Dentro había una fotografía de nosotras de niñas en la feria del condado, sin dientes, con los dedos pegajosos, los rostros llenos de risa antes de saber lo que significaba la traición. En el reverso, había escrito: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando lo merecía». No dije nada. Simplemente la abracé. Por una vez, la casa no necesitó palabras para mantenerse en pie. Las semanas posteriores al juicio se sintieron extrañas, como si el aire dentro de la casa hubiera sido reconfigurado. Mi madre volvió a dejar las cortinas abiertas, dejando que la luz del sol inundara el suelo de la cocina. Mi padre comenzó a dar largas caminatas matutinas, con los hombros finalmente relajados. Y Olivia, ya no intentaba actuar. Sin cabello impecable, sin perfume, sin defensas. Solo una mujer tranquila reaprendiendo quién era. Su nuevo trabajo no era glamuroso, pero decía que se sentía honesto. Cada tarde volvía a casa con una lonchera y las manos cansadas, del tipo que vienen del trabajo, no del arrepentimiento. A veces la encontraba en el jardín con nuestra madre, plantando hierbas. Romero, el mismo aroma que una vez llenó la habitación la noche en que todo comenzó. Una noche, mi padre se sentó a mi lado mientras revisaba facturas. «Creo que la hicimos así», dijo en voz baja. «La llamamos especial tantas veces que terminó creyendo que no podía fallar». Levanté la vista. Todos tuvimos nuestra parte. Pero ahora lo estamos reparando. Asintió, exhalando. «Estoy orgulloso de ti, Claire». Las palabras llegaron más hondo de lo que esperaba. Tal vez porque era la primera vez que las decía sin comparación. Más tarde, Olivia se unió a nosotros con 3 tazas de té. «Estaremos bien», dijo, mitad para sí misma, mitad para nosotros. Y por primera vez en años, le creí. La casa volvió a estar en silencio, no del tipo que oculta el dolor, sino del tipo construido con verdad. Un mes después, preparé mi maleta para Seattle, un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina mientras mi madre doblaba la ropa y mi padre leía el periódico, como en los viejos tiempos. Olivia me acompañó hasta el coche, las mangas remangadas, una leve sonrisa en el rostro. «¿De verdad te vas?», dijo. «Es hora de responder», le contesté. Deslizó un sobre en mi mano, una foto de nosotras de niñas, con las mejillas pegajosas por el algodón de azúcar. En el reverso, había escrito: «A veces tienes que perderlo todo para ver lo que vale la pena conservar». Mientras me alejaba conduciendo, miré una vez por el espejo retrovisor. La casa parecía más pequeña, pero de algún modo más ligera. La familia no te destruye, a menos que tú lo permitas. Si esta historia te tocó de cerca, comparte la tuya en los comentarios, y suscríbete para más historias.